¿Qué es lo más misterioso o paranormal que has presenciado? En 2007, mi abuelo finalmente perdió su batalla de 20 años contra la leucemia. Mi abuela no podía arreglárselas bien estando sola en la casa en la que habían vivido durante casi 60 años. Mudamos a mi abuela a una residencia de vida asistida unos meses después, y por razones de seguro, propiedad vacante, mis padres me preguntaron si me gustaría mudarme a la casa para poder cuidarla y también para mudarme. Y no vivir en casa. Dije sí, absolutamente. Recuerdo que justo después de su muerte empezaron a suceder cosas extrañas. El retrato que teníamos de él en la sala se descolgó. Marcos de fotos que contenían fotos de él volteados al frente durante la noche. Sin embargo, no me importó porque pensé que mi abuela se lo estaba inventando. Antes de mudarme, mi familia consiguió un gran contenedor de basura para que pudiéramos limpiar algunos de los desorden de la casa. Como pasábamos la mayor parte del día limpiando y era verano, llevábamos al perro de la familia con nosotros. Mi abuelo amaba mucho a nuestro perro. Pero desde que falleció, mi perro ya no bajaba al sótano, donde mi abuelo pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina. Ella se negó a ir al sótano en absoluto y ladró en la escalera un par de veces. Esto fue raro, ya que nuestro perro casi nunca ladraba. Finalmente me hizo pensar, él está aquí. Me mudé poco después. Mientras vivía allí, las cosas desaparecieron todo el tiempo. Compré un nuevo juego de cerraduras para cambiar la cerradura de la puerta trasera, lo traje a casa y lo puse en el armario para arreglarlo el fin de semana. A los pocos días voy a cambiar la cerradura y ya no está. Después de una semana de buscar, finalmente lo encontré en el baúl del viejo BMW 2002 de mi tío que guardó en el garaje. Yo estaba mirando el auto. Mi abuelo siempre fue un bromista, así que casi llegué a esperar estos sucesos. Solía despertarse a las 5:30 am todas las mañanas para escuchar las primeras noticias en la radio de la cocina. Me despertaba algunas mañanas y la radio estaba encendida. A menudo escuchaba ruidos de máquina de escribir provenientes de su oficina en el sótano. Se volvió reconfortante. Me encontré hablando con mi abuelo en voz alta. Tener conversaciones con él. Lo extrañé. Después de unos 6 meses, de repente ya no escuchaba ningún ruido. No faltaba nada. La radio no encendía a las 5:30 am. Me encogí de hombros durante unos días, pero empezó a preocuparme. Volví con mis padres y agarré al perro, la traje de vuelta. Estaba aprensiva al principio, pero entró en la casa. Sin embargo, hubo un problema. Cada vez que venía desde que murió mi abuelo, como mencioné antes, se negaba a bajar. Esta vez, sin embargo, bajó las escaleras y fue directamente a su oficina. No había nada diferente en la oficina, pero ella no estaba ladrando. No estaba paseando. No estaba haciendo nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había ido. Me derrumbé. De repente me sentí increíblemente solo. A pesar de que habían pasado unos 8 meses desde que murió, fue la primera vez que sentí que se había ido. Por suerte no fue a mí, sino mi papá. Cuando era más joven, solía ver a una mujer con un camisón blanco sosteniendo un candelabro caminando por el pasillo de su antigua casa. Nadie le creyó nunca, pero él pensó que era su abuela. Pasados unos más de 20 años. Está hablando con alguien con quien trabaja. Esta chica dice que solía ver a una mujer con un camisón blanco sosteniendo un candelabro en su antigua casa. Mi papá le pregunta dónde vivía ella y era su antigua casa. Escalofriante. Así que esta es una historia de mi familia. Cuando mi madre era una niña que crecía en Vietnam, tuvo un sueño extraño sobre estar en una iglesia a oscuras. Todos hablaban en voz baja, pero era inglés, así que no entendió lo que estaba pasando. Pero recordó ciertos detalles, como las vidrieras y la pila bautismal. Se lo dijo a sus padres, pero fueron un poco desdeñosos. Simplemente le dijeron que era un sueño extraño. Unos años más tarde se vio obligada a huir de Vietnam del Sur debido a la guerra de Vietnam. Su familia se mudó a Florida y comenzaron su vida de nuevo. Unos 10 años más tarde fue a la iglesia católica local para la confirmación de su hermana menor. Y de repente se dio cuenta de que era la misma iglesia con la que había soñado cuando era niña. La misma iglesia oscurecida, las mismas vidrieras, la misma pila bautismal.
Volvió a hablar con sus padres y recordaron que ella tuvo el sueño y describió el lugar exactamente. Tal vez algo de eso sea memoria alterada, pero es una de nuestras leyendas familiares. Mi bisabuelo me contó este. Una vez, cuando era más joven, fue a visitar a unos viejos amigos y a su hija. Llega a caballo, era ganadero en Texas. La niña se le acerca y le dice: «Hola, Paul. Me llevaré tu caballo. La cena está lista, puedes entrar y sentarte». Así que entra y se sienta a la mesa. Los padres se acercan a él y le dicen: «Hola. ¿Quién te dejó entrar?» Él dice: «Su hija se llevó mi caballo. Dijo que podía entrar». Se ven horrorizados. Ella ha estado muerta hace 6 meses. Estaba en 7º grado y nos acabábamos de mudar a una casa de pueblo industrial, una de las casas construidas cerca de una presa y una fábrica textil que solía albergar a las familias de los trabajadores del molino. El área de arriba siempre me dio una sensación espeluznante, pero me encogí de hombros como la incomodidad de vivir en un lugar nuevo. Desde el principio tuve problemas para dormir y me despertaron sobresaltados en medio de la noche repetidamente sin razón aparente. Entonces, comencé a escuchar los golpes. Comenzó como golpes suaves ocasionales, aparentemente provenientes del ático. Le pedí a mi papá que lo revisara para tranquilizarme, pero no encontró ninguna explicación. Luego de unas semanas, los golpes ocasionales se hacían más fuertes y seguía despertándome en medio de la noche. Una noche volví a despertarme de golpe, pero esta vez escuché un fuerte «bang» acompañado por el sonido de plástico rompiéndose. Miré a mi ventana al otro lado de la habitación y las persianas estaban completamente rotas y desordenadas. Mi puerta estaba cerrada, las ventanas estaban cerradas y la casa estaba cerrada con llave. No creo haber corrido tan rápido en mi vida. Bajé las escaleras bastante rápido y el sonido despertó a mis padres, así que subieron las escaleras para comprobarlo. No encontraron causa ni explicación. Dormí en el sofá de abajo hasta que nos mudamos poco después. Después de unos meses. Mis padres todavía viven en un vecindario no muy lejos de la casa y me he dado cuenta de que nunca tiene un ocupante por mucho tiempo. Además, nunca experimenté algo similar hasta este año. Vivo en un departamento con otras 3 personas y en ocasiones en las que uno de nosotros ha estado solo en casa alrededor de las 2 a.m., hemos escuchado golpes como si alguien estuviera en la puerta. Según la experiencia de mi compañera de cuarto, los golpes cesaron cuando abrió la puerta principal. Según mi experiencia, los golpes se detuvieron cuando encendí las luces. Es bastante espeluznante. Supuestamente, la sede de mi empresa en Alemania estaba embrujada. Supuse que los muchachos, los suboficiales e incluso el sargento primero me estaban molestando antes de que tuviera que ser oficial. Así que son como las 2 a.m. y empiezo a escuchar ruidos provenientes del piso de arriba. Una escoba siendo empujada por el pasillo, voces, incluso olí humo de cigarrillo. Salgo a ver si hay autos en el estacionamiento, aunque para entrar al edificio tenías que pasar por mi lado. Nadie estaciona afuera, vuelvo adentro. Todavía estoy escuchando voces y otras cosas. Lentamente subo las escaleras y puedo escuchar claramente la voz hablando en alemán. Llego a la cima. Nada. No hay gente, no hay voces, no quedan escobas. Pero el olor a cigarrillos todavía estaba en el aire. Una vez vi a una persona en la sombra. No supe que así se llamaba hasta mucho después. Vivía en una casa en Laguna Beach que había estado allí desde la década de 1920. En su historia, había sido un bar clandestino, un burdel y una casa para el contrabando de inmigrantes ilegales. Un día, mi nueva esposa y yo estábamos discutiendo. Ni siquiera puedo recordar de qué se trataba. Caminó por la cuadra para tomar una taza de café y refrescarse, y yo estaba solo en la casa. La forma en que se construyó el lugar fue increíblemente desordenada. Había un dormitorio y sala de estar a un lado, luego un baño con 2 entradas. Al otro lado del baño había un pasillo que tenía ventanas en un lado y 2 dormitorios en el otro. Desde mi dormitorio, podía mirar a través del pasillo hacia el baño, luego a través del baño y al otro pasillo. Estaba parado en mi tocador y noté un movimiento por el rabillo del ojo y miré hacia abajo.
Hubo, y honestamente, esto me pone la piel de gallina con solo escribirlo, 17 años después, una figura negra. Tenía tal vez 1 metro de altura, y era solo vagamente humanoide. Parecían garabatos negros, como si alguien hubiera garabateado una forma humana, pero los garabatos se movían, como un arco eléctrico. Esa es la mejor manera de describirlo. No había ningún sonido que pudiera recordar. Recuerdo claramente que cuando lo vi no tenía miedo, solo como curiosidad. Entonces se dio cuenta de que yo lo miraba. No puedo decir que se dio la vuelta, simplemente se centró en mí, supongo. Entonces me asusté. No me moví, no grité, nada, solo estaba congelado, porque directamente vino hacia mí, corrió por el pasillo hacia mí. No tengo idea de lo que pretendía, pero tan pronto como entró en el baño, la puerta más cercana a mí se cerró de golpe. Yo grité. Grité por mi esposa. Ella no estaba en casa. Salí de ahí, a la luz del día, y no volví a entrar hasta que ella llegó a casa unos 10 minutos después. No creo en fantasmas. No creo haber visto algo sobrenatural, pero sé que vi algo. No sé qué era. El momento más aterrador de mi vida sucedió mientras mi amigo y yo estábamos acampando en el este de Canadá cuando éramos adolescentes. Decidimos dormir en esta caravana abandonada que encontramos en lo profundo de un gran bosque que estaba cerca de nuestro pueblo. Había estado allí tanto tiempo que pequeños árboles habían crecido a su alrededor. Nos topamos con él cuando estábamos explorando hace unos meses y pensamos que sería genial y valiente dormir allí por una noche. Así que un fin de semana lo hicimos. Llegamos después del anochecer porque nos habíamos perdido tratando de encontrar la caravana. Teníamos una linterna de muy baja potencia, por lo que lo hizo aún más difícil. Una vez que finalmente lo encontramos, abrimos la puerta oxidada y entramos. Los sonidos dentro de la caravana eran estridentes y resonantes. Había cosas típicas de campistas esparcidas, vasos y latas vacías. Ya cansados, nos escondimos en un extremo de la casa rodante donde había estado originalmente el área de la cama antes de que los cojines se pudrieran hasta convertirse en casi nada. Un largo pasillo se extendía a lo largo de la caravana para que básicamente pudiéramos ver de punta a punta. Fue una noche miserable. Había varias ratas viviendo allí. Los vi mirándonos desde una parte masticada del techo. Cuando el viento soplaba afuera, la caravana chillaba y gemía. Incluso pensamos que también escuchamos un oso afuera, caminando. Aún así, fingimos valentía y actuamos como si la estuviéramos pasando bien. Pero estábamos al límite. En algún momento me desperté de un sueño incómodo. Me senté para ajustarme cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. En el otro extremo de la casa rodante, había una pequeña ventana, y cuando la miré, vi la silueta de un hombre. Estaba claramente mirándome directamente desde afuera. Al principio pensé que tal vez era una forma extraña de un árbol o algo así. Pero cuando me moví un poco para ver mejor, la persona claramente reaccionó y luego se congeló. Mi corazón latía con fuerza y desperté a mi amigo de inmediato, diciendo, «Alguien está aquí», una y otra vez en un susurro, sin apartar los ojos de su perfil. Se despertó de inmediato y asentía hacia la ventana. Él también lo vio. Susurramos frenéticamente sobre quién podría ser y por qué nos estaba mirando. Y durante los siguientes 10 minutos, no es broma, lo miramos fijamente. Cuanto más lo mirábamos, más miedo teníamos. De vez en cuando se movía, pero siempre con los ojos fijos en nosotros. Eventualmente le grité, «Oye». Sin reacción. Mi amigo fue más valiente que yo y decidió apuntarle con la linterna. Tan pronto como lo hizo nos dimos cuenta de nuestro horrible error. No era una ventana en absoluto al otro lado de la caravana. Era un espejo. Nos habíamos estado mirando desde el principio. Completamente idiota. Aún así, fue el momento más aterrador, aliviador y divertido de mi vida que nunca olvidaré. Lo más cerca que he estado de lo paranormal.